ante ante las constantes subidas de impuestos, la mayor subida de la luz de la historia, la subida del gas, de la cesta de la compra, de los combustibles, la prohibición de las libertades. Yo creo que ya más motivos no hace falta para salir a la calle. La gente suele criticar la labor del gobierno y suele hacer una crítica a la situación de empobrecimiento generalizado que está viviendo, pero lo hace en su casa, lo hace en un bar. Y nosotros lo que les pedimos es que hay que salir a la calle, hay que gritar de una vez por todas contra este gobierno para que se produzca un cambio y bueno, pues hacer un cambio de rumbo ante esta situación que, como te digo, pues nos está llevando, desde el punto de vista de los trabajadores, a la precarización y al empobrecimiento generalizado. ¿Para qué se van a sentar los sindicatos y la COE? Sindicatos y COE son los que llevan negociando convenios tradicionalmente. Esta es una situación, estamos viviendo la consecuencia de cada una de las causas que se han ido produciendo a lo largo de estos últimos años. ¿Se van a sentar a hablar de subir salarios? Por supuesto que hay que subir los salarios, pero ¿el Estado qué va a hacer? Porque ante una subida, por ejemplo, del salario mínimo interprofesional, ante cualquier subida salarial, aumentan las cotizaciones sociales. Eso no se traduce en dinero neto en el bolsillo del trabajador. Eso es lo que se traduce principalmente es en una mayor recaudación por parte del Estado y en una mayor desaparición de puestos de trabajo, porque hay pequeñas y medianas empresas autónomos que tienen que cerrar porque no son capaces de hacer frente ya no solo a los costes de producción, sino a los costes laborales que van cada día más al alza. La mera pregunta ya me asusta. ¿Qué consecuencias podría tener? No se sabe. Es decir, ¿se puede caer más bajo? Claro que se puede caer más bajo. ¿Se puede empobrecer aún más a la población? Por supuesto. Ahí tenemos casos como Venezuela, Argentina. Es decir, casos cercanos y cercanos en el tiempo. No estamos hablando de hace 2 siglos, no. Estamos hablando de en 50 años. Lo que ha ocurrido en Venezuela, en Argentina. Es decir, no es algo que nos aparezca muy lejos en el tiempo. Y con respecto... existe siempre una excusa en la que se dice que la Unión Europea nos sirve de escudo. Bien, pero es que, aun teniendo el escudo de la Unión Europea, nuestros salarios cada vez cunden menos, el poder adquisitivo cada vez es menor, la precariedad va en aumento, el paro estructural sigue ahí. Los jóvenes no tienen futuro, 35 de cada 100 jóvenes no tienen empleo, no tienen futuro. Y según la última encuesta de condiciones de vida del INE, el riesgo de pobreza ha aumentado en los mayores de 65 años. Es decir, o ponemos freno a estas políticas de locura que ya se está viendo en la realidad, que están empobreciendo al conjunto de la población, o ponemos freno a eso y revertimos la situación, o 4 años más de este gobierno, pues no sabemos, la miseria gestionada bien te dura toda la vida. O sea, el nivel de miseria al que nos puede llevar este gobierno, pues es difícil de cuantificar, pero que nos va a ir que muchísimo peor, por supuesto. Bueno, la primera, alejarnos del fanatismo climático, de la Agenda 2030. Es decir, no tiene ningún sentido que estemos destruyendo nuestras centrales de producción energética para que esas mismas centrales de producción energética, te pongo un ejemplo, las del carbón. O sea, destruimos las centrales de producción energética mediante carbón en España, luego la abren en Marruecos y le terminamos comprando la energía a ellos. ¿Por qué? Allí no contaminan y aquí sí contaminan. La consecuencia es que nuestra industria se destruye, los trabajadores se van al paro. Mientras tanto, vemos cómo en otros países sí se siguen construyendo ese tipo de centrales. Tenemos que apostar por una política industrial energética que refuerce la soberanía energética de España. Tenemos que disminuir a la mínima expresión nuestra dependencia energética del exterior. Y esto se hace apostando por políticas que verdaderamente provoquen la reindustrialización de España. No lo vamos a conseguir abrazándonos al fanatismo climático de la Agenda 2030. Fíjese un dato. España, en el peor de los casos, emite a la atmósfera el 0,8% de las emisiones mundiales de CO2. El 0,8%. Bien, por el nombre de ese 0,8% vamos a prohibir que se comercialicen
vehículos con motores de combustión a partir de 2035. En nombre de ese 0,8%, en nombre de esa religión climática, ese fanatismo climático, estamos imponiendo cada vez más trabas burocráticas al pequeño empresario, al autónomo, al propio trabajador. Bien, vemos cómo las facturas de la luz vienen subidas cada vez con más impuestos regulatorios, uno de ellos que se puede ver perfectamente, que es el del gas, ¿cómo se llama? La excepción ibérica, la famosa excepción ibérica, la están pagando todos los trabajadores, todos aquellos que tienen una factura de la luz. Es decir, estamos destruyendo todo aquello que hemos conseguido, todo lo que somos, lo estamos destruyendo por un 0,8% de CO2 que se emite a la atmósfera, España. ¿Cómo cambiaremos esto? Abandonando ese tipo de política, pero radicalmente, totalmente, apostando por la soberanía alimentaria. Los agricultores, nuestros agricultores, lo primero. La Agenda 2030 persigue sustituir nuestra agricultura por la agricultura de Marruecos. Cada vez se está superando Marruecos a España en exportaciones a la Unión Europea en productos agroalimentarios. Apostar por la reindustrialización, total y absolutamente. Tenemos que explorar y explotar todos nuestros recursos naturales para producir energía, sean cuales sean, sea combustibles fósiles, sea gas, sea energía nuclear, renovables. Pero tenemos que hacerlo dentro de nuestro territorio. Tenemos que reforzar nuestra soberanía energética y de esa manera generaremos industria y generaremos trabajo. Por cierto, un trabajo que es generalmente de calidad y muy estable. Y esa es la manera de revertir la situación. Apartarse de la Agenda 2030, y abrazarse a una Agenda de España. En primer lugar, nos diferenciamos porque no participamos de la lucha de clases. Es decir, para nosotros el empresario no es malo por el mero hecho de ser empresario, ni el trabajador es bueno por el mero hecho de serlo. Hay empresarios malos y que hay que condenar, igual que hay trabajadores malos que también hay que condenar. Es así de sencillo. El sindicalismo tiene que ser una herramienta de intermediación que acerque las posturas entre el empresario y el trabajador para que tanto uno como otro salgan ganando. Esa es la figura que nosotros entendemos que debe de realizar un sindicato. Hay que salir a la calle en defensa de los trabajadores. Somos el único sindicato que ha salido a manifestarse contra la subida de la luz. Hemos estado apoyando a la Asociación de Transportistas, hemos estado apoyando al sector primario, hemos estado apoyando al sector de la seguridad privada, hemos estado apoyando a todo y cada uno de los sectores, independientemente de que tengamos afiliados o no en ese sector, pero sí para defender la causa por la que estaban reclamando. Nosotros sí encontramos muchísimos motivos para salir a la calle y lo hacemos siempre en defensa de los trabajadores. Sin embargo, UGT y Comisión Obrera lo hacen por cuestiones políticas. Estos sindicatos perdieron la legitimidad de defensa de los trabajadores hace muchísimo tiempo. Desde que se convirtieron en macroestructuras, desde que cobran ingentes cantidades millonarias de subvenciones públicas y que solamente lo hacen, toda su acción la hacen en beneficio propio, ahí es cuando pierden la legitimidad de defender a los trabajadores. Cuando tienen que despedir a trabajadores porque hacen un ERE, aplican la reforma laboral, la que tanto criticaban, a rajatabla y pagaban 20 días de salario. Encontramos que en el norte, UGT, los trabajadores de UGT se han puesto en huelga porque UGT no les paga las subidas salariales. Es decir, al empresario le estamos pidiendo que aumente los salarios, pero tú a tu gente no se lo subes. Es decir, ¿qué legitimidad tiene esta gente? No tiene ningún tipo de legitimidad. Se van a Cataluña y se manifiestan en contra del 25% del español en las aulas. Se van al País Vasco y se manifiestan a favor del acercamiento de presos de ETA al País Vasco. Es decir, UGT y Comisión Obrera, estos sindicatos, se han convertido en el auténtico enemigo de la clase trabajadora. El agua hay que llevarla a donde falta, sea como sea. Esa es la postura. Lo que está ocurriendo en el entorno de Doñana al respecto de esta proposición de ley, hay mucha demagogia,
mucha falacia y mucha falta de información. En ningún momento se ha hablado de esquilmar el acuífero de Doñana. Estamos hablando de la Corona Norte, que está bastante alejada de Doñana. El problema de que Doñana se esté secando, fundamentalmente la culpa la tiene el Gobierno de España, porque todas las infraestructuras hídricas que debía de haber hecho para que se mantuviese el acuífero superficial en Doñana no las ha realizado. Lo que se pretende hacer con el plan de regadío de la Corona Norte es regularizar una situación que ya se está produciendo, y es que los regantes, los agricultores están en una situación de alegalidad, pero que ya están utilizando un agua. Nadie quiere sobreexplotar el acuífero subterráneo. Lo que se quiere es hacer un aporte de agua superficial. ¿Cómo se hace eso? A través de infraestructura. Es de sentido común. Si tú aportas agua mediante infraestructura, por ejemplo, si tú te traes agua del Tajo, por ponerte un ejemplo, o de cualquier otro sitio, o del Duero, de forma superficial a la Corona Norte, para satisfacer a los regantes y a la agricultura, los regantes no van a sacar agua del acuífero, con lo cual el acuífero va a subir. Y si el acuífero sube, pues al final toda la cuenca subterránea se recupera. Es de sentido común. Vox está totalmente a favor de llevar el agua de donde sobra hacia donde falta, y hay que hacerlo como sea como sea, con desaladoras, con trasvases, mediante la construcción de presas, aludes, pantanetas, lo que sea. Pero tenemos, con una buena distribución del agua, no estaríamos hablando de un entorno de sequía como el que se está hablando ahora mismo, y la verdad, al tener una ausencia de infraestructura, la sequía es pertinaz, la sequía es acuciante, y al final quien van a sufrir las consecuencias ya no solo el sector primario, sino también el conjunto de la población, porque ahora vienen las restricciones de agua. Si se hubiesen hecho los deberes, tanto, no solamente el PSOE, ojo, también el Partido Popular, que el Partido Popular, cuando puso la primera piedra del trasvase del Ebro y llegó el Partido Socialista con Zapatero y derogó este trasvase, con Rajoy dijo que iba a recuperar el trasvase, y no se recuperó el trasvase. Bueno, las expectativas yo creo que son buenas. Como siempre, salimos a ganar, evidentemente. Nosotros cuando salimos a jugar el partido salimos a ganarlo. El resultado que se dé, pues dependerá de la ciudadanía, dependerá de la gente, pero es la verdad que salimos con mucho entusiasmo, con mucha ilusión. Estamos plenamente convencidos que vamos a mejorar los resultados que se dieron en las últimas elecciones hace 4 años. Y una vez que se produzcan, se celebren las elecciones, que la gente ya haya, mediante la papeleta, expresado su voluntad, pues ya vendrá un tiempo en el que habrá que decidir qué decisiones se toman en cada uno de los municipios y en cada una de las 12 comunidades que también se celebran elecciones. Por nuestra parte, mano tendida siempre al Partido Popular, porque entendemos que es el partido con el que, de algún modo, pues, podríamos entendernos de una mejor manera, y ahora depende del Partido Popular si quiere abrazarse al PSOE o no.